Empezamos con el segundo tema del lenguaje, que es básicamente el lenguaje. ¿Sí? Antes de empezar el tema, vamos a recordar un poco de lo que hemos hecho en la clase anterior, en el video anterior. ¿Qué es la comunicación? O sea, ¿en qué consiste comunicarse? Como ya saben eh, ustedes, es básicamente intercambiar ideas, intercambiar información, consiste en transmitir información. Ahora, ¿quiénes se pueden comunicar? Se pueden comunicar todos los seres vivos, o sea, los animales, las personas y las plantas. Entonces, los seres vivos comparten formas de comunicarse. Los animales, en ejemplo, emplean lo que es el color. Un ejemplo, tenemos al camaleón, que ellos manifiestan su estado de ánimo cambiando el color. Nosotros en particular usamos los colores lo que es de manera artificial. Un ejemplo es el árbitro, que usa las tarjetas, la amarilla y la roja, como ustedes saben. Otro también puede ser el semáforo. Entonces, los animales y las personas compartimos también lo que son gestos. Pero nosotros, a diferencia de los animales, utilizamos lo que es el lenguaje. Entonces, el lenguaje es una capacidad, no de los seres vivos, es una capacidad exclusivamente humana. Solo el ser humano lo posee. Como primer punto, capacidad exclusivamente humana. Ahora, ¿en qué consiste el lenguaje? ¿Qué emplea? Yo ahorita estoy empleando el lenguaje. Les estoy hablando a ustedes. ¿Qué les está llegando a ustedes ahorita en ese momento? Eso, les está llegando lo que son los sonidos. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje? ¿Qué se debe transmitir? Ello, sonidos articulados. Consiste en transmitir sonidos articulados. Y ahora ustedes dirán, ¿qué significa articulados o articulación? Articulados, articulación quiere decir unidos, unión. Un sonido detrás de otro. A ver, una palabra. La palabra casa. La palabra casa ha empleado el lenguaje. ¿Cuántos sonidos ha empleado? Casa. No, esas son sílabas. Lo que yo quiero es fonemas. Fonos. Aquí hay 4 sonidos. Esos sonidos no salen de golpe. Va uno detrás de otro. O sea, se articula. Ahora otros dirán, pero hay lenguaje escrito. Ahora yo puedo preguntar, pero ¿cómo nació el lenguaje? ¿De forma escrita o de forma oral? Obviamente de forma oral. Entonces, ¿por qué? Porque hay comunidades o hay etnias que no poseen escritura, solo tienen lo que es la comunicación oral. Por eso el lenguaje, la naturaleza del lenguaje es oral. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje básicamente son sonidos articulados. Es el principal instrumento de comunicación eh, que emplea gestos o colores, ¿sí? El principal instrumento de comunicación emplea gestos, colores y también imágenes, pero también, además de haber empleado gestos, colores e imágenes, también usamos como principal el lenguaje. O sea, cada rato lo usamos, cada rato lo empleamos, o ustedes se quedan callados, ¿no, verdad? Entonces, como otro punto tenemos, ¿cómo apareció el lenguaje? ¿Cómo creen ustedes que apareció el lenguaje? Aquí aparece un señor, el señor Federico Engels. Él dice que el lenguaje es producto de la evolución, o sea, dice que nace por necesidad mediante el trabajo. Entonces tenemos, es el producto de la evolución, y tenemos al señor Frederick Engels, que nos dice que nace por necesidad mediante el trabajo. Ahora, hay también lo religioso, que dice que Dios crea al hombre y aparece de manera inmediata el lenguaje. Pasamos lo que es a características. En lo que es características tenemos lo universal, lo racional, lo innato,
lo aprendido y lo más importante del lenguaje, lo biarticulado. El universal. Dice que todo ser humano lo posee. O sea, ¿qué quiere decir universal? ¿Ustedes alguna vez han viajado a otro país, América o de cualquier lugar? Ahí todos se comunican con sonidos articulados. O sea, todo ser humano lo posee. Racional. ¿Qué quiere decir racional? Lo racional quiere decir es que pensamos. O sea, pensamos antes de hablar. Antes de hablar tenemos que pensar. Aunque no siempre lo hacemos. Pero ello quiere decir lo racional. Ahora lo innato. Lo innato nos dice que son capacidades biológicas y genéticas. ¿Qué quiere decir innato entonces? Es lo que nace con nosotros mismos. Si son sonidos articulados, nuestros pulmones, cuerdas vocales, lengua, diente, todo está preparado. Es una capacidad biológica y genética entonces. ¿Esto quién lo plantea? Lo plantea el señor Chomsky. Ahora, lo aprendido dice que se adquiere interactuando con los demás. No basta con tener lo necesario que son los organismos. Tenemos que interactuar con los demás para seguir aprendiendo. Esto de aquí lo plantea lo que es el señor Ferdinand de Saussure. Ahora lo más importante de las características del lenguaje, que es lo biarticulado. ¿Quién lo plantea lo biarticulado? Lo plantea el señor André de Martinet. Él nos dice que el lenguaje tiene dos articulaciones, dos tipos de uniones. Hay tipos de uniones que se usa cuando nos comunicamos con las demás personas. Entonces, si yo digo librerías y también digo niñerías, ¿estos dos qué son? Había una discusión antes, me comentaron que había una discusión antes de dos lingüistas anteriormente que decían que estos son palabras. O sea, la palabra es la mínima unidad significativa. De un texto, ¿cuál es lo mínimo que debe portarse el significado? Es la palabra. Y otros decían, no, esta palabra está formada por unidades significativas. Entonces, ¿cómo se le llama eso? ¿Fonemas o morfemas? Se le llama morfemas. ¿Y cómo es eso de los morfemas? Tenemos que buscar primero siempre la raíz. Tienes que pensar en la familia de palabras de cada palabra. Aquí tenemos librerías. Familia de palabras, librerías, librero, libro. ¿Qué se repite en esas tres palabras? El lib, L-I-B-R, que es la raíz del morfema principal. O sea, ¿qué proviene del libro? Luego sigue lo que es er. Obrero tiene er. Librería tiene er. Florería tiene er. ¿Qué significa er? Si digo obra, ¿qué es? O sea, el que hace una obra. Si digo niño, digo niñera. ¿Quién es? El que cuida un niño. El zapatero. Está un er también. ¿Quién es el zapatero? El que arregla zapatos. Entonces tenemos que er son acciones. En la librería se realiza la acción de vender. ¿Sí? Entonces tenemos lib de libro, de raíz. Er, acción de vender. En IA tenemos tenemos librería, florería, zapatería. ¿Qué señalan ellos? IA, librería, florería, zapatería. Ellos señalan lugares. Y luego tenemos S, la S, la consonante S. ¿Qué señala? Esto señala lo que son los plurales. Entonces, ¿qué significa librerías según la primera articulación del señor André de Martinet? Entonces, tenemos varios lugares donde se venden libros. Varios lugares donde se venden libros. ¿Qué plantearon la primera articulación? ¿Qué plantea la primera articulación? Como lo acabo de decir. Aquí se da lo que son los morfemas.
Entonces, ¿qué cosas son los morfemas? Son unidades significativas. Entonces tenemos librerías. Esa es la primera articulación. Se está articulando 4 morfemas: lib, er, y, s. Ahora vamos a desarticular para entrar en la segunda articulación. Vamos a desarticular librerías. ¿Qué son cada uno de estos? Ahora, acá en el lenguaje se articula lo que son los fonemas, sonidos consonánticos y vocálicos. ¿Y qué cosas son los fonemas entonces? Son unidades distintivas. ¿Cómo son unidades distintivas? ¿Qué quiere decir? Dice que porque permite distinguir la diferencia, o sea, el significado. Si sacamos un fonema y ponemos otro, se cambia el significado. Un ejemplo puede ser pelo. Si le quito a la palabra pelo, le pongo en vez de la E, le quito la A, se cambia el significado. Va a decir palo. Ahora, si le quito la L y le pongo la T, ya no va a decir palo, va a decir pato. O sea, cambia el significado. O sea, los fonemas son unidades distintivas. Los fonemas, en este caso, en la segunda articulación, se presentan lo que son en corchetes, y los morfemas se presentan entre barras. Ahora, ¿cuántos fonemas tiene el castellano? El castellano tiene 24 fonemas. Con estos 24, ¿cuántas oraciones, palabras se puede crear? Se crea infinidades de palabras. Entonces, el señor Andrés Martínez, ¿qué señala? El señor Andrés Martínez señala la creatividad y la productividad del lenguaje. O sea, en el lenguaje hay creatividad y productividad. ¿Por qué? Porque lo biarticulado se une con lo racional. O sea, la principal característica del lenguaje es el biarticulado unido con lo racional. Ahora, ahorita vamos a omitir lo que es las características de la lengua y el habla, que va en el tema de planos del lenguaje. Pasamos lo que es al dialecto. ¿Qué es el dialecto? Y nos dice que son variaciones regionales de la lengua. ¿Y qué quiere decir eso? La lengua, o sea, la lengua varía dependiendo de la región, dependiendo del lugar, dependiendo de las personas o de la comunidad. La lengua castellano no es igual en el Perú, en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, etcétera. Por ello, nos quiere decir que es la variación regional de la lengua. Un ejemplo es el castellano andino. Ellos no dicen señor, ellos dicen señor. Ahora, el castellano selvático no dicen gente de la selva. Ellos pronuncian de la selva su gente. O cuando quieren decir espalda, ellos dicen de su pecho a su atrás. O sea, hay diferencias. ¿Entienden? Ahora pasamos lo que son a los idiomas. ¿Qué es el idioma? Todos dirán, el idioma es el lenguaje oficial de un país. Claro, el idioma es la lengua oficial, o sea, la lengua que predomina en el lugar. En nuestro país el artículo 48 dice que son lenguas donde se predomina. En Lima predomina el castellano, en el Aymara predomina en Puno. O sea, el Aymara sería idioma en Puno. Aquí en Lima el idioma sería el castellano. Y así sucesivamente. Ahora pasamos lo que es a funciones según la actitud del hablante. Aquí hay 6 funciones del lenguaje, pero se clasifican en 2: las funciones básicas y las funciones secundarias, también llamadas complementarias. Las funciones básicas lo usamos siempre, o sea, diariamente. En las secundarias lo usamos en ciertos contextos. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas? Tenemos la representativa, la expresiva y la apelativa. ¿Quién plantea las funciones básicas? Lo plantea el señor Carl Bühler. Estas tres funciones también reciben otros nombres, como puede ser en la representativa, también puede ser llamado referencial,
informativa, cognitiva o denotativa. En la expresiva también es llamado emotiva o también sintomática. En la apelativa se le llama cognitiva o imperativa. Estos nombres lo pueden anotar, es un adicional. Les puede venir en preguntas con más nivel, en reemplazo de representativa, expresiva, apelativa. Ahora, ¿en qué consiste la función representativa? O sea, ¿qué busca? Aquí todas las funciones informan, pero ¿cómo es el informe? Aquí en representativa el informe viene a ser objetivo. ¿En qué sentido objetivo? Es que se apega a la realidad. ¿Cómo es eso? Se apega, se asigna a la realidad sin poner al lado las emociones, los sentimientos, o sea, te dicen lo que es. En representativa es objetivo. Ahora, en lo expresivo ya no es objetivo, ahora es subjetivo, o sea, ahora pone las emociones, los sentimientos, dudas o deseos. En la apelativa, ¿qué es? En la apelativa siempre se busca una reacción. Se pronuncia algo buscando una reacción, una especie de respuesta. Ahora, habiendo dicho todo esto, les voy a dejar 8 oraciones para que ustedes me digan qué oración pertenece a cuál función. Si pertenece a la función representativa, expresiva o apelativa. Aquí tenemos. Lo pueden hacer, pueden pausar el video y lo pueden hacer un rato. Y yo voy a continuar. Las oraciones: ganó el Madrid. Desgraciadamente, ella mató a su padre. La adolescente mató a su padre. Escribe tu nombre en el recuadro. Ganó el Madrid. Que te vaya bien. Ojalá ingrese. Auxilio. ¿Cuál es tu nombre? Ahora vamos a identificar cuáles de las ocho oraciones pertenece a representativa, expresiva o apelativa. Ganó el Madrid. ¿Qué te dice esta oración? ¿Es expresiva? ¿Te está expresando algo? ¿Es apelativa? ¿Estás teniendo una información? ¿Estás queriendo recibir una información? No, ganó el Madrid, simplemente lo estás diciendo. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de informar, simplemente. Entonces, ganó el Madrid es representativa. En siguiente oración: desgraciadamente ella mató a su padre. ¿Qué está expresando aquí? Aquí está expresando una emoción en lo que es expresiva. ¿Por qué? Porque expresiva también es emotiva. Desgraciadamente, ella mató a su padre. La adolescente mató a su padre. Aquí no busca una reacción, no está poniendo emociones en la oración, simplemente está informando. La adolescente mató a su padre. Entonces, la adolescente mató a su padre es objetivo. Escribe tu nombre en el recuadro. Aquí, escribe tu nombre en el recuadro. ¿Qué buscas cuando dices escribe tu nombre en el recuadro? En que te hagan caso. O sea, estás ordenando que escriban el nombre en el recuadro. Y esa es una reacción. Tú ordenas para que el otro haga algo. Entonces, escribe tu nombre en el recuadro viene a ser apelativa. Luego, ganó el Madrid con signos de exclamación. Arriba tenemos ganó el Madrid, pero sin signo de exclamación. Entonces, como está expresando de manera abrupta, por decirlo así, ello se convierte en una expresiva. Está poniendo unas emociones. Cuando tú dices ganó el equipo que tú elijas, estás poniendo tus emociones, la adrenalina. Por ello, ganó el Madrid con signos de exclamación viene a ser expresiva. La siguiente frase, la siguiente oración: que te vaya bien, ojalá ingrese. Que te vaya bien. ¿Qué está poniendo la frase que te vaya bien? Está diciendo un deseo para que le vaya bien. Entonces, ello nos lleva a que te vaya bien, ojalá ingrese, es expresiva también. Ahora el otro, auxilio. Auxilio con signos de exclamación.
auxilio. Cuando tú dices auxilio, ¿qué estás queriendo decir? En que alguien te ayude. Entonces estás solicitando una reacción de otro agente externo. Entonces tenemos que auxilio es apelativa. En la última oración dice, ¿cuál es tu nombre? Está preguntando. Al igual que, al igual que auxilio y al igual que escribe tu nombre en el recuadro, ¿cuál es tu nombre? Te está preguntando para que tú le des el nombre. Por ello también está queriendo tener una reacción en otro agente externo. Por ello, ¿cuál es tu nombre? También es apelativa. Ahora pasamos lo que es a funciones secundarias o complementarias. ¿Cuáles son? Aquí tenemos a tres. Metalingüística o de glosa. Fática, que también es conocido como o de contacto. Luego tenemos a poética o estética. ¿En qué consiste la función metalingüística o de glosa? Es un análisis lingüístico, pero ¿qué quiere decir ello? O sea, ¿qué cosa vamos a analizar? Vamos a analizar lo que es el lenguaje. Vamos a tener un ejemplo en una palabra. La palabra muy usada, averigüéis. Si lo analizamos respecto al silabeo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra averigüéis? Correcto. Si dijiste 4, correcto. Tiene 4 sílabas. Entonces, ese análisis de silabeo es metalingüístico. Entonces, la palabra averigüéis por el acento es aguda. Es una aguda metalingüística. También es un triptongo. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda que termina en S. Si le ponemos diéresis a la palabra averigüéis, es para asegurarnos que la U se pronuncia. Entonces, si analizamos mayúscula, tilde, sílaba o acento o etcétera, eso es un análisis metalingüístico. Ahora un ejemplo aquí. ¿Cómo se dice? ¿Yo roceo o yo rocío? Ese cuestionamiento también es metalingüístico. Por ello, no se dice roceo, sino rocío. Luego pasamos a fática o de contacto. Enfático de contacto, como su propio nombre lo dice, quiere hacer contacto con otro agente, pero no necesariamente recibiendo una respuesta. Ejemplos, hola, con signos de exclamación, o adiós, está estableciendo un contacto. O la palabra ¿me escuchas? Está preguntándose si se escucha. O también el aló, cuando ustedes tienen su teléfono y dicen aló para saber si hay alguien ahí, porque quieren establecer un contacto. O también cuando están probando los equipos en prueba de sonido, dicen 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Desean establecer un contacto. Pasamos a poética o estética, o también llamado la que embelleza la información. Aquí vamos a dar dos ejemplos. Unas palabras poéticas, una oración poética y otro un refrán. La primera es, eres como la noche callada y constelada. Eso es una poética. Entonces es una función poética. También estética. Un refrán, como otro ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por ello, eso no es muy difícil de sacar. Ahora, vamos a pasar a el elemento. ¿Qué elementos se usa en cada función? Si el elemento del emisor, receptor, mensaje, canal, referente o código. Ya, aquí tenemos al emisor. Este es el emisor, que le transmite un mensaje al receptor. Este mensaje es toda la información, pero si decimos de qué se trata el mensaje, de qué tema se trata, ahí aparece lo que es el referente. Ahora, todo mensaje tiene que estar codificado y aquí aparece lo que es el código.
El código viene a ser lo verbal y no verbal. Ahora, el viaje se da mediante un canal. El canal es el medio físico donde viaja el mensaje. Entonces, para poner en cada elemento, vamos a basarnos de eso. La función expresiva. Expresiva o emotiva. Esto es subjetivo. ¿Qué busca? Busca mostrar el deseo, el sentimiento. ¿Quién nos resalta? Aquí resalta lo que es el emisor. En la función apelativa, busca la reacción. ¿Reacción de quién? De un agente externo que viene a ser el receptor, el que recibe. En la representativa o referencial. Aquí es referente. ¿Por qué? Porque se ciñe a la realidad. Luego pasamos a metalingüística o de glosa. Aquí en lo verbal viene a ser lo que es el código, porque es un análisis y el código ustedes saben muy bien qué es. Enfática o de contacto. Aquí es el canal. ¿Por qué? Porque quiere establecer un contacto. En poética o estética sabemos que es la que embellece la información. Entonces es el mensaje que embellece la información. Gracias.